Ya, aquí comenzamos la primera clase en la defensa de la doctrina de la fe, que tenemos que ser apologéticos y aprendimos que la iglesia del primer siglo era una iglesia apologética y que la iglesia de los 3 siglos inclusive murieron defendiendo la causa de la fe. Habían visto ustedes también los peligros inminentes de lo que hoy está pasando, que la apostasía es una realidad, el final de los tiempos, las sectas están en redes sociales y el engaño religioso. Esto es una señal de tránsito que significa alerta, peligro, peligro. Y puse aquí para que se den cuenta que estamos ante un peligro terrible. Ahí, este es el significado de la palabra apologética, que significa defensa de la fe. Aprendimos que hay dos clases de apostasías, que es la moral y la teológica. La moral tiene que ver cuando una persona, bueno, se vuelve al mundo a la inmoralidad y cambia de doctrina en la teológica. Aprendimos una de las primeras doctrinas o teorías es la prosperidad. Y no se refiere a que uno no pueda ser próspero. A mí me gusta prosperar. Aquí no le gusta. Yo voy en crucero, yo quiero comprarme un carro. Eso no es malo. Eso es chévere, que hay que ser próspero. Pero el asunto que nosotros creemos que la prosperidad viene porque tú trabajas, porque haces negocios. Te pones una ferretería, un restaurante, un hotel, bienes raíces, compras, vendes y viene la prosperidad. Yo de ese lado la enseño. Pero acá te enseñan que tú vas a ser próspero porque le das a Dios cierta cantidad de dinero por los pactos. Y eso es antibíblico. La prosperidad no llega por ese lado. O sea, hacen de un evangelio de vagos, porque ya no le enseñan a trabajar, sino a pactar. Y los orígenes, pues está aquí en donde dice, hay un milagro en tu boca, y este fue el autor de ese libro, y aquí comenzó todos los orígenes de las declaraciones proféticas de la doctrina de la prosperidad. Entre otras cosas, la prosperidad enseña que la sanidad divina, todos la deben tener. Todos. Y aquel que no está sano es porque le falta fe. Si ellos te dicen, si tú, por ejemplo, ofrendas $777 con un pacto de Dios para que solucione tus problemas, entonces ellos van a ofrendar 777 para solucionar sus problemas. Y la gente tiene fe que dando esa plata a una maratónica, a una causa religiosa, entonces tú vas a solucionar tus problemas. Pero resulta que no vas a solucionarlo porque no solucionaste. Y tú le dices al pastor o a la persona, oye, yo di los $777 de ofrenda, pero no solucioné mi problema, ni se curó mi mamá, ni se curó mi hijo, y mi situación económica sigue igual. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que te van a decir? Te faltó fe. Por ahí se van. O sea, tú eres el culpable de que ese pacto de $777 no se beneficie en ti porque te faltó fe. ¿Mm? Increíble, ¿no? Y primerito te dijeron que iba a solucionar un milagro porque lo hacías. El milagro llega porque llega. Pero no te dijeron que si no llegaba te iban a culpar de que no tenías fe. Que los creyentes deben ser políticos, líderes políticos, una super fe, que luego voy a enfatizar mucho esto. Todos los creyentes deben ser ricos, la confesión positiva y el dominionismo. Bueno, todo eso aprendimos, ¿ok? Sobre todo en Estados Unidos se ha hablado muchísimo de este tema y acá en Sudamérica, Latinoamérica, se ha sacado parte de estos procesos. Bueno, hasta aquí nos quedamos, ¿ok? Hasta aquí nos quedamos sobre los pactos, donde a la gente da aquí para solucionar su problema o para sellar esta palabra, dicen, o sellar un pacto. Van a sellar un pacto, ¿ok? Bien. Ahora, no, ahí nos quedamos, los pactos financieros. Ahora vamos a hablar sobre el evangelio de la autoestima. Apunten, saquen su lapicero porque vamos a aprender cosas buenas. El evangelio de la autoestima.
Este evangelio es un evangelio, la palabra autoestima tiene que ver con lo secular. Está secularizada, es una palabra psicológica, es una palabra ocultista inclusive, ya lo vamos a ver las pruebas. Es una palabra oriental y esotérica. Y como está en el mundo secular y psicológico, la palabra autoestima se ha metido dentro de la iglesia como una palabra tan normal y tan lógica, porque hasta es una palabra bonita, autoestima. Y mira que se ha metido tanto a las iglesias que se lo predica inclusive. Tienes que levantar la autoestima. Dice aquí, nuestro problema no es el pecado, sino la mala imagen que tenemos de nosotros mismos, dicen los falsos profetas en complicidad con la mayoría de los psicólogos y psiquiatras. Enseñan que nuestra mayor necesidad es edificar o levantar nuestra autoestima. Sus adherentes ven la salvación por medio de Cristo como garantía de salud, riqueza, prosperidad y felicidad. Es una nueva felicidad. Es un concepto de felicidad basada en la realización. No es la felicidad donde dice la Biblia, el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, perdón, es nuestra fortaleza. No, no, no. Se refiere a una felicidad material que realiza tu vida, que se realiza tu vida al ver todos tus sueños hechos realidad. Y los libros de autoayuda y las empresas multiniveles usan muchísimo esta expresión de la felicidad, de la riqueza, la salud y la prosperidad. Los coaching también enseñan eso, los influencers enseñan esto. Y se ha metido también a la iglesia para prostituir el evangelio de Cristo. Porque todas estas palabras nada tienen que ver con el evangelio de Cristo. Pero mira lo que dice aquí. Sus adherentes ven la salvación por medio de Cristo como garantía de salud, riqueza, prosperidad y felicidad. Todo lo contrario dice la Biblia. Ahora, no es que Dios no quiera que tengas esas cosas. No es malo. El problema es que se centran en eso y creen que el evangelio es eso. Pero en Corea del Norte la gente no dice lo mismo. En China comunista los cristianos no dicen lo mismo. En Rumanía los cristianos no dicen lo mismo. En África, en países donde están quemando los cristianos vivos, queman las iglesias, violan a las mujeres, matan a los pastores, no podrían decir lo mismo. Es fácil decirlo en la primera potencia industrial. Es fácil decirlo en una ciudad donde lo tenemos todo, pero ese no es el evangelio verdadero. Le hacen creer que Jesús tiene como principal objetivo que usted se sienta bien con respecto de sí mismo, la autoestima. La verdadera, escuche bien, sustancia del evangelio es un llamado ¿a qué? A negarse a uno mismo. No es un llamado a la autorrealización. Muchas iglesias hoy en día han rebajado, minimizado o simplemente distorsionado el costo de ser un discípulo verdadero. Hemos buscado la respuesta en el humanismo, la psicología, el misticismo, filosofías, dogmas, rituales religiosos, pero no queremos ir a la palabra de Dios. ¿Tenemos miedo de escuchar la respuesta? Claro, porque la respuesta era que el discipulado del primer siglo era cómo morir por la causa de Cristo. Ese era el discipulado. Cómo soportar la tortura por causa de Cristo. Entonces, tenemos aquí que el humanismo, que es prepotente, la psicología, que es enemiga de Dios porque el fundador de la psicología es ateo, que el misticismo
que simplemente son conceptos de filosofías que vienen del sikhismo, del taoísmo, del budismo, del zoroastrismo, del islamismo, de las religiones de Shiva, Vishnu y Shavi, del río Ganges, de los dioses de la India, de ese misticismo y de cuyas filosofías y dogmas y rituales hoy son religiones milenarias, que están dominando a miles de millones de personas. Y hemos sacado de esos conceptos culturales, místicos, filosóficos y dogmáticos para introducirlo dentro de la iglesia cristiana. Ningún lenguaje de estos de aquí que tú ves debe entrar a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es un evangelio puro, un evangelio basado en el nuevo pacto, basado en la palabra, basado en el sacrificio, no basado en la realización, donde Dios es rebajado y el hombre es exaltado. El costo de seguir a Cristo desde una perspectiva histórica. Aquí tenemos a Esteban, por ejemplo, que lo mataron a pedrada. Recién convertido Esteban. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Siempre predicamos los héroes de la fe. Están en Hebreos 11. Pero cuando te das cuenta que los héroes de la fe nunca realizaron su autoestima ni su imagen, que los héroes de la fe fueron personas que murieron por una causa, con excepción de José y Daniel y Manasés y algunas personas más que Dios los exaltó, pero ellos vivieron en santidad absoluta. No tenían nada, pero todo lo que tenían era de Dios. Pero en cuanto al cristianismo primitivo, con excepción de Juan en Isla Patmos, toda la iglesia fue perseguida, martirizada, crucificada, quemada, decapitada. Esa es la perspectiva histórica del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el costo de seguir a Cristo? ¿Cuál es el costo real de nosotros, que nosotros tenemos de seguir a Cristo? ¿O a cuál Cristo estamos ofreciendo? ¿A cuál Cristo estamos en este momento enseñando, sobre todo a las personas nuevas? Yo he hablado con algunas personas que se sienten bendecidas. Nunca van a la iglesia, no están comprometidos con nada y me dicen, Dios me ha bendecido. Ay, ¿por qué está bendecido? Dios me ha bendecido porque estamos bien, mi matrimonio está bonito, mis hijos bien, me compré un carro, tengo esto, tengo lo otro, estoy bendecido. Yo le dije, eso no es bendición de Dios. La bendición viene por la obediencia y tú eres un desobediente. Yo se los digo, hermano. Yo se los digo, tú eres un desobediente. Porque primero nunca vas a la iglesia. Y una persona que teme a Dios, le ama, le adora y le sirve. Repito, una persona que teme a Dios hace tres cosas. Uno, le ama, le adora y le sirve. Le ama, le adora y le sirve. Y si tú no lo estás
amando, si tú no le estás adorando y tú no le estás sirviendo, eres un desobediente. Entonces, como ahora todo el mundo dice bendiciones, Dios te bendiga, que Dios siempre está conmigo, yo le oro, Él está conmigo, Él siempre me bendice, Él siempre me ha guardado, Él siempre me ha cuidado, y ya lo ven como un evangelio cultural, ya lo ven como algo tan normal que ya no necesitan de un pastor, no necesitan de una iglesia, no necesitan pagar un precio, no necesitan cruz, no necesitan morir al yo, a negarse a sí mismo, no, ya no necesitan nada porque están bendecidos. Y es el evangelio que se está aplicando últimamente. Un evangelio donde no hay nada que renunciar, no hay nada que morir, no hay nada que decir, porque ya estás bendecido. Ya estás hecho. Ya lo lograste. Pero es un evangelio falso. Ese no es el evangelio del Nuevo Testamento. El costo de seguir a Cristo. Y está en Lucas capítulo 14, verso 26-27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí lo dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que no todo mundo podría ser un discípulo de Cristo. Pero hoy bendiciones, aleluya, Dios está conmigo. El Señor vino un profeta, me dio una palabra tan buena, hermano, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar las naciones, que Dios me va a dar un negocio grande, que me va a dar la alcaldía, que me va a dar en la gobernación, que viene vio petróleo y escarcha de oro sobre mi mano y profetizan, entre ellos se profetizan. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y le digo la verdad, hay muchas iglesias que no son iglesias. Hay muchos pastores que no son pastores, son empresarios, pero no son pastores. No son pastores. No tienen ya te voy a poner uno ya mismo. No son pastores, ¿por qué? Porque tienen una doctrina tergiversada y desviada que nada tiene que ver con la palabra. Y aquí te puse 6 costos para que tú prediques. Puedes predicarlo ahí en la iglesia. El costo de la familia, el 14:26 de Lucas. El costo de la cruz, 14:27. El costo de los gastos, 14:28. El costo de los riesgos en la batalla, el 14:31. El costo de la renuncia, 14:33. El costo de la responsabilidad, el 14:34. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? Antiguamente, cuando se predicaba el evangelio, le decían, pero si tú aceptas a Cristo, te van a decapitar. No importa, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Tendrás que renunciar a César. Sí, 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 yo renuncio a César. Pero te van a perseguir la familia. Sí, no importa, yo yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. ¿Mm? Hoy tenemos una gracia barata, una gracia facilita. No más cruz, no más renuncia, no más nada. Todo, toma tu bendición, recibe tu bendición. Aún más, ¿ya para qué orar? Pacta y soluciona tu problema. Ya no necesitas orar, no necesitas escuchar la voluntad de Dios. Si Dios quiere, Dios no quiere. No, aquí no se cuenta con la voluntad de Dios. Simplemente da un pacto y solucionado el problema. Ya está solucionado. A lo mejor Dios no quiere eso, pero bueno, si tú pactas, alguien me dijo, aunque Dios no quiere, responde, porque Él no puede contradecir su palabra. Así me dice, aunque Dios no quiera, te da. Increíble cómo ese pacto tuerce la mano de Dios. O sea que es una doctrina totalmente
antibíblica y ofensiva a Dios. Porque yo tengo problemas financieros por mal administrador, mal asesoramiento, irresponsabilidad, pereza, malos negocios, nunca escucho un consejo, pecador, desobediente. Entonces, me endeudé. Pero resulta que si doy un pacto, soluciono todo ese problema que hice. O sea, mi desobediencia se cura con un pacto, ya no con arrepentimiento, ya no con cambio de hábitos, ya no como con cambio de creencias, no como arrepentimiento de verdad como antes decíamos, yo estoy quebrantado, voy a pedirle perdón a mi Dios por lo que hice y dice el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Ahora ya no funciona eso. Simplemente da tanto y solucionado tu problema. ¿Tienes problemas en tus hijos? Da tanto. ¿Problemas con tu hogar? Da tanto. ¿Problemas con tus deudas? Da tanto. ¿Se dan cuenta que es un evangelio totalmente satánico? ¿Se dan cuenta que es un evangelio antibíblico? El evangelio de la autoestima. Esta falsa doctrina de la autoestima fusionada con el cristianismo, lo primero que exige es bajar a Dios de su lugar, elevar al hombre a su personalidad, en su personalidad, y reemplazar la teología que exalta a Dios con una psicología de autoestima que exalta al hombre. Para que esto resulte, hay que alterar, escucha esto, para que estas tres cosas resulten, hay que alterar e interpretar erróneamente la Biblia, con el fin de hacer que las personas se sientan bien consigo mismas, para que así puedan cumplir sus sueños y poner en práctica sus visiones. Terrible, terrible, terrible. Y ojo, que yo he visto gente que hace sus retiros espirituales y hablan de la autoestima del creyente dentro de sus puntos. La sanación. Le hablan de sanación para sanarse y para sanarse dicen que tienen que levantar la autoestima caída, la autoestima bajada por el esposo machista y controlador y quieren levantar la autoestima de la persona para que le vaya bien en la vida. O sea que si no tiene una buena autoestima, le va mal en la vida. Entonces, ¿qué es? Escucha esto. Esta falsa doctrina, ¿de qué? De la autoestima. O sea que la autoestima no se debe ni nombrar dentro de la doctrina bíblica. Porque es algo psicológico. Y conozco gente que está estudiando psicología para pastorear mejor. Porque dicen que es una herramienta para conocer más al ser humano. ¿Por qué se metió la psicología? Ya luego hablaremos más a fondo. Cristianismo versus autoestima. Si uno quiere alcanzar la salvación de acuerdo con este nuevo evangelio, no puede creer que uno es un pecador indigno. O sea que tú no puedes hacer sentir mal a la persona. Por eso ellos hablan del error, no hablan del pecado. Le quitaron el nombre. No, pecado no se puede nombrar. La palabra pecado no se puede nombrar. Se dice error. Nada más, solamente error. Le cambiaron, por ejemplo, al púlpito le dicen podio. A la iglesia le dicen auditorio. Al mensaje le dicen presentación o show. A la Biblia casi ni la tocan, porque inclusive hay muchos que creen que la Biblia es anticuada, que está pasada de moda, y hasta el Papa Francisco dijo lo mismo. A la final, ¿qué se puede esperar del Papa? ¿No? A la final, ya sabemos quién es él, ¿no? Dijo que la Biblia era anticuada para los tiempos de la modernidad.
Bueno, eso dijo el Papa. Yo leí ese dato. Pero que dentro del evangelio digan lo mismo. Y entonces ahora se fomenta la autoestima como medio para la realización de una iglesia victoriosa, una iglesia de poder. Una iglesia basada en la autoestima es una iglesia valiente, una iglesia que está en lo alto. Es cabeza y no cola porque tiene una autoestima alta. Una iglesia de poder, una iglesia sobrenatural, dicen, es una iglesia basada en una poderosísima autoestima. ¿Qué tan contrario a la verdad es esto? Es simplemente el evangelio centrado en el hombre. Escucha esto. Si Dios te tiene en esta tierra, jamás el propósito es que tú realices tus sueños, sino que hagas realidad los sueños de Dios. Es para la gloria de Él, no para la gloria del hombre. Tú no naciste para realizar tus sueños. Naciste para realizar los sueños de Dios. Y claro, nada tiene que ver con tener sueños. Tú puedes soñar. Yo tengo mis sueños. Pero nada tiene que ver con el evangelio. A eso me refiero. Que metemos al evangelio, al propósito, al plan, al diseño, lo material y lo mundano. A mí me gustan los cruceros. Pero nada tiene que ver con el evangelio. Es porque me gustan. Hay gente que no le gusta. Así que necesitamos entender que la autoestima se centra en el hombre y no en Dios. Es simplemente el evangelio centrado en el hombre. Autoestima que con el tiempo se convirtió en movimiento profético de tantas iglesias. Es una especie de narcisismo en los cristianos que caracteriza a los falsos maestros. Y la definición de la RAE de autoestima es valoración generalmente positiva de sí mismo. Aquí está el enlace para que lo veas. Lo tienes que copiar porque aquí no está en azulito. O tú pones en internet el RAE, que significa autoestima. Y mira, y una de las cosas que dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3 dice, porque vendrán tiempos peligrosos. Dice así, hombres amadores de sí mismo. Ahí está la autoestima. O sea que ya fue profetizada. Y cuando Pablo está hablando a amadores de sí mismo, está hablando dentro de la misma iglesia, porque 2 Timoteo capítulo 3 tiene que ver exactamente con la iglesia desviada. No está hablando de los inconversos, no está hablando de los mundanos, está hablando de los creyentes. 2 Timoteo 3 habla del narcisismo dentro de la iglesia. La nueva religión de la autoestima de Robert Schuller. Él es el pastor que ya falleció en el 2015 falleció. La Catedral de Cristal, donde se invirtió más de 30 millones de dólares para hacer la iglesia. Él escribió este libro. Él lo escribió. Sería bueno que lo tengan. Yo por ahí tengo un resumen del libro en español. Y mira, y este libro, aquí dice autoestima. Mira lo que dice. Este hombre impactó la vida de millones de norteamericanos. Lo invitaron inclusive los mismos musulmanes a predicar. Fue asesor de presidentes, habló con el Papa Juan Pablo II. En ese tiempo el Papa todavía estaba vivo. Él ya murió, los dos son viejitos, ¿no? Era reconocido en canales de televisión. O sea, Robert Schuller, ese fue, o sea, un reconocido, un referente de la fe. El pastor de la Catedral de Cristal. Y en este libro él dice lo siguiente. El gran error de la teología clásica, o sea, nuestra teología, es no comenzar con el valor del individuo, sino tratarlo como un pecador carente de valor.
El resultado ha sido la glorificación de la vergüenza humana en la teología cristiana. Y por eso cuando yo escuchaba sus mensajes, yo veía que él invitaba a seculares a dar testimonio de su éxito. Yo decía, pero no profundizaba mucho a este hombre, pero yo me chocaba que invitaba a cantantes, a deportistas, que eran ejemplos de éxito para que la iglesia camine en ese éxito. Y me acuerdo que él daba 20 puntos para una vida positiva, 10 puntos para una vida de éxito, 20 puntos para no sé qué, no sé cuánto. Y nunca hablaba de la Biblia, nunca. Solo hablaba de cosas de éxito, de autoayuda, etcétera. Ahora, la Biblia dice que el hombre es pecador y punto. Eso dice y así es. Y la Biblia lo trata así, como pecador. ¿Verdad que sí? Bien. 2. Mira lo que dice en la página 71. El plan maestro de Dios gira en torno a las más profundas necesidades en los seres humanos. La dignidad, el respeto propio, el valor propio y la autoestima. Yo les envié un video al grupo. No sé si vieron el video. ¿Cuánto lo vieron? Dura como 5 minutos. Dura como 5. ¿Lo vieron? Es increíble, ¿no? Ahí habla cosas horrorosas en contra de la doctrina cristiana. 3. La teología clásica define, miren, nuestra doctrina tradicional define el pecado como rebelión contra Dios. Es que es así. Es que es así. Es que es así. Es rebelión contra Dios. Y ellos lo dicen. La teología clásica define al pecador como rebelión contra Dios. Y él quiere cambiar y la cambió. Esa definición no es tan incorrecta como superficial e insuficiente hacia el ser humano. Por tanto, la autoestima o el orgullo de ser un ser humano es hoy la mayor y más básica necesidad para la raza humana. Página 19. 5. Sí, lo que necesitamos en la Iglesia Cristiana Mundial es nada menos que una nueva reforma, lo que él hizo en millones y millones y millones de cristianos en Estados Unidos y América Latina. Mientras que la reforma del siglo XV, está hablando aquí de Martín Lutero, puso el foco en la Biblia como única regla de fe y práctica, la nueva reforma, la que él fundó, nos enfocará en el sagrado derecho de cada persona a su autoestima. Página 38. Es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo se tergiversa la palabra. Aquí está. La autoestima, Robert Schuller. Entonces tenemos aquí a este autor, este pastor. Tenemos aquí, por ejemplo, el pecado es cualquier acto o pensamiento que me... Mira. El pecado es cualquier acto o pensamiento que me robe o robe a algún otro ser humano la autoestima. Chuta, qué increíble, ¿no? La persona está en el infierno cuando ha perdido su autoestima. O sea, ya él no cree en el infierno. Él no cree en el rapto. Ya lo dijo que eso no existe. Y aparentemente son iglesias cristianas. Por eso nosotros tenemos que hacer estos cursos constantemente.
de apologética, porque el diablo está metido dentro del cristianismo y nosotros como no profundizamos, estamos haciendo la Biblia pedazos. ¿Por qué? Porque ahora se trata de deificar al hombre y hacer de Dios un siervo. Hacer del hombre un Dios y de Dios un siervo. Por tanto, la autoestima o el orgullo de ser un ser humano es hoy la mayor y más básica necesidad para la raza humana. Página 19. Es precisamente en este punto donde ha errado la teología clásica en su insistencia de centrarse en Dios. Oye, qué blasfemia. ¿Te das cuenta que está el mismo Satanás aquí? Porque esa es realmente la insistencia total. La gloria es para Dios. Toda la vida centrarnos en Él. Por eso la Biblia dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Y Cristo mismo dijo en Juan capítulo 15, verso 3, separado de mí, nada podéis hacer. O sea, nuestra vida tiene que ser en Él, por Él y para Él, porque en Él vivimos, en Él subsistimos. Hay que centrarse en Dios y no en el hombre. Pero él dice en la página 65 que hay que centrarse en el hombre. Por eso está haciendo del hombre un Dios. Por eso te digo que ellos no son cristianos. Aunque usen la Biblia, ellos no son, créemelo, no son cristianos. Nacer de nuevo significa que debemos cambiar desde una autoimagen negativa a una positiva, de la inferioridad a la autoestima, del temor al amor, de la duda a la verdad. Cuando la Biblia dice que el nuevo nacimiento es por medio de la palabra de Dios y la regeneración del Espíritu Santo, eso dice Juan 3:5 y 1 Corintios 6:9 y Santiago 1:18, 1 Pedro 1:23 y Efesios 5:26. Es hecho por medio de Dios. Es algo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es hecho, según Ezequiel 36:26, hecho por obra del Espíritu Santo. Pero acá, ¿qué es? Cambiar de autoimagen, o sea, cambiar. Por eso se creó la moda de que arrepentirse es cambiar de mentalidad. Antiguamente me acuerdo que el arrepentimiento era llorar y quebrarte ante la presencia de Dios. Ahora no, llorar es cambio de mentalidad. Arrepentirse es cambiar de mentalidad. ¿Y quién inventó el cambio de mentalidad como sinónimo de arrepentimiento? Los mismos exponentes de esta teología. Entonces, estamos hablando de un nuevo evangelio, de una nueva doctrina. En esta fue la iglesia donde le abrieron las puertas a Dante Gebel para que él levante lo que hoy es la iglesia River. La levantó ahí mismo en la iglesia Catedral de Cristal. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Humillación de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Este es el verdadero evangelio. Porque Santiago habla de la vanidad del mundo y los deseos de la carne, que es parte del mundo, y del cual Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, no es comida ni bebida, sino amor, poder y dominio propio. El reinado de Cristo nada tiene que ver con la política, ni con la riqueza, ni con el poder, ni con la belleza, ni con la autoestima, ni nada de esas vainas. Eso es del mundo que según Apocalipsis 18 va a ser destruida la humanidad.
Si tú lees Apocalipsis 18, te vas a dar cuenta de la caída de la Gran Babilonia, por qué mismo va a suceder. La exaltación del yo. En muchos ministerios se considera que la Biblia es anticuada para el crecimiento del ser humano. El Espíritu Santo insuficiente para la condición espiritual. O sea, no, ¿para qué trabajar si hay palabras psicológicas refinadas, hermosas, que podría, por ejemplo, tienes un problema de personalidad, cuando realmente es desobediencia y pecado? La paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra. Literalmente, la paga del pecado es muerte. Aquí dice, te estás desviando del propósito. La paga del pecado es muerte. Te estás desviando del propósito. Antes era arrepentimiento, ahora es encuentra tu destino. Antes era vuelve a las sendas antiguas, ahora es conéctate con tu diseño. Antes es necesario que él crezca y yo mengüe, ahora es levanta tu autoestima. Mira cómo ha cambiado el lenguaje. Hablar de pecado es ofender al ser humano, que es la creación favorita de Dios. Este daño se ha universalizado tanto que hasta en los peores criminales se mantiene la imagen positiva de sí mismo, aun cuando planean un daño. Claro, no tienen de qué arrepentirse. Y eso es lo que quiere el diablo, que el pecado desaparezca de la mente de la persona a fin de que no tengan que dar cuenta a un Dios justo y santo. Entonces, simplemente yo tengo un problema de familia, es simplemente porque no estoy en el propósito correcto. Ese es mi problema. No estoy en el propósito correcto. Que estoy haciendo las cosas mal es porque provengo de familias que no sembraron en mí una generación bendita y estoy pagando eso y tengo que rediseñar mi personalidad por una personalidad nueva y exitosa, donde cambias tus pensamientos y cambias tu destino. Cambia lo que tú crees, cambias lo que tú piensas. Cambia lo que tú crees y cambias lo que tú haces. Cambia lo que tú crees y cambia lo que tú deseas. Entonces, ¿cuál es el problema? Las creencias. O sea, ya no es el pecado, ahora son las creencias. Entonces, ¿cómo voy a cambiar mi destino? Cambiando mis creencias. O sea, ya no tengo de qué arrepentirme. Ya no necesito a Cristo, ya no necesito su sangre, ya no necesito el sacrificio de la cruz, ya no necesito el nuevo pacto, ya no necesito arrepentirme, ya no necesito rendir cuenta a Dios, porque ahora simplemente voy a cambiar mis creencias para cambiar mi futuro y mi destino. ¿Pecadores indignos o dignos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él pagó el precio de la salvación, no por el valor que tenemos, sino por las profundidades del pecado que tenemos. O sea, Él pagó el precio, no porque valíamos, sino porque no valíamos. Por eso nos compró a precio de sangre. Un pastor psicólogo dijo, el pecado más grave es aquel que me lleva a decir, soy indigno. Puede que no tenga derecho alguno a ser hijo de Dios si examinas lo peor de mi persona. Porque en el momento en que una persona cree que es pecador indigno, es dudoso que pueda aceptar de una manera realmente sincera la gracia salvadora que Dios ofrece en Jesucristo. Pero la Biblia dice que el único que es digno es Dios. ¿Quién es digno de abrir el libro de dar sus sellos? Ni en el cielo, ni debajo de las aguas, nadie. Pero el león de la tribu de Judá ha vencido. Y la Biblia dice que el único que es digno es Dios. Hay muchísimos versículos que Él es digno. Del resto, todos somos indignos. Y por eso la salvación es por gracia. Porque no teníamos nada a favor para salvarnos. Nada.
Lo único que hicimos convertirnos es en desobedientes y alejarnos cada día más del Señor. Por eso, ¿qué somos ante Dios? Que lo conteste Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no es que el pecado no sea que no has encontrado que no eres digno, que vas a recuperar tu valía, que vas a recuperar tu valor. No. Aquí no hay ningún valor que recuperar. No hay nada que recuperar. Aquí el único que recibe toda la gloria y la honra es Dios. Y nosotros juntos, hasta los ángeles doblan sus rodillas. Los querubines, los serafines y todos en el cielo rinden su vida ante Dios. ¿Cuánto más nosotros? Dice 64:6 de Isaías, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Qué somos ante Dios? No somos nadie. Y por eso es que necesitamos de su gracia. Por eso necesitamos de su gracia. Sin su gracia no somos nadie. De verdad les digo, ¿eres alguien sin su gracia? Nadie. Así que esta es la clase para hoy. Si tienen preguntas, la vez pasada no pude hacerlas. Si desea hacer alguna pregunta, pues aquí estamos para bendecirle. Vamos a sacarle alguna pregunta, alguna inquietud que tenga al respecto. Si tienen alguna pregunta, inquietud. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta clase de hoy? ¿Qué es lo que más te impacta de esta clase? A ver, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Te impacta o te preocupa? ¿O te asusta? No sé. ¿O te inquieta? ¿Qué es lo que más te inquieta? Quiero sus comentarios. Amén. A ver. Carlos Roberto dice, en verdad es terrible todo esto. ¿Cómo sacan a Dios de todo esto? Exacto. A ver, aquí está el pastor Carlos Acosta. Ya tiene su micrófono encendido. Hola, mi querido pastor Sandro. Bendiciones con todos. Amén. Realmente es impactante mirar cómo coincide esta enseñanza con muchas aberraciones, se puede decir, de lo que estamos mirando. Y aún puedo decirlo humildemente, quizá hemos caído en la réplica de algunas cosas. Obviamente no hay justificación acerca del desconocimiento. Y bueno, me ha llamado muchísimo la atención acerca de que muchas cosas de estas, alguna vez yo tuve una persona que hizo un pacto en una congregación y venía con un peso, una carga, esta mujer que no sabía cómo sacar eso porque se había endeudado y quedó en la ruina, pero tenía una carga, o sea, tienen la estrategia para poder sembrar tanto temor en el corazón que les dejan en una situación de desbalance. Entonces, esta mujer no sabía, dice, y no sé qué hacer, y yo me siento cargada y este peso. Entonces, la forma de ayudar a estas personas es mi pregunta. De pronto, lo que hice yo con ella, porque tenía una presión tan fuerte, entonces ella decía, es que yo debo cumplir porque yo le hice la promesa. Entonces, mi pregunta fue, ¿a quién hizo la promesa? ¿Si la hizo al varón, al pastor, o hizo a Dios? Entonces, ella tenía ese desbalance. ¿Qué es lo que hice para ayudarla a aplacar esto?
Ella le hice comprar por varias semanas que ella pueda comprar unos víveres, el monto que ella había ofrecido. No lo digo por respeto, pero era un monto muy elevado. Entonces le dije que por semana a semana ella podía hacerlo, pero vaya y entregue a personas en necesidad y todo esto. Y eso va a ayudarle mejor a aplacar ese sentimiento que tenía como de culpa, de maldición y todo esto. Y gracias a Dios eso como que le aplacó a ella un poco la situación de esto. No sé si hice bien, porque ella se sentía con esa carga. Entonces, ¿cómo hacer, mi pregunta, pastor? ¿Cómo ayudarles a las personas que vienen con esas heridas, con esa mancha, por así decirlo, y no saben cómo defenderse de esta situación? Bueno, yo creo que ahí lo único que necesitamos, mi querido pastor, es enseñar la palabra. Eso es todo. Enseñar la palabra, la doctrina pura de Cristo, que es la única que nos puede ayudar. Y aunque se sientan mal, culpables, heridos, claro, tienen que rehacer el daño a veces. ¿No? Hay casos que hay que rehacer el daño, ¿no? Y eso es bueno, hay que rehacer el daño. Basado primero sobre el perdón de parte de mi Dios, el arrepentimiento de mi pecado, algo que casi no se toca en estos tiempos, es mi pecado, es la desobediencia. La mayoría de las consejerías matrimoniales tratan de solucionarle el problema a las parejas cuando el problema es el pecado. Así es. Cuando el problema es la desobediencia. Ahí está todo el problema. A veces damos 40 clases de consejería bíblica. Y mientras las personas no reconozcan su pecado y su arrepentimiento, no habrá solución porque el cambio lo hace Dios. Entonces, acá es lo mismo. Basado en la palabra, basado en la doctrina del Señor, ellos van a encontrar la satisfacción de estar en paz con Dios. Correcto. Por ese lado. Y que quieren rehacer el daño, está bien, eso es bueno. Eso es bueno. Que den ropa, comida, es una satisfacción y que siempre hay que hacerlo, porque es bonito eso, ¿no? Dar, ayudar, bendecir. Dar sobre todo a las personas vulnerables que sabemos que si doy, van a comer esta noche. Yo me voy a sentir satisfecho. ¿Sí o no? Obviamente. A ver, siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién está hablando? Buenas noches. Jorge. Jorge García. Amén, buenas Jorge. noches. Pido disculpas por haber entrado un poco tarde. Estaba en la iglesia, en el culto. ¿Ya? Viendo esto, o sea, tengo algo ya de conocimiento con las clases que usted está dando, pero no está mal seguir profundizando un poco más porque he notado que usted tiene un poco más de amplitud en conocimiento en cuanto a las escrituras. ¿Por qué acá en el Ecuador, soy de Venezuela, soy misionero, por qué acá en el Ecuador pocos pastores como usted son los que se mantienen en la doctrina y se han escapado de seguir la doctrina de la verdad del evangelio, de seguir la sana doctrina de lo que es la gracia, de lo que es cristocéntrica, y se han ido y se han basado más en cosas del mundo y las han metido dentro de las iglesias y no tienen temor de Dios de seguir llevando este verdadero evangelio, sino que se enfocan más en lo que van a recibir de la iglesia para lucrarse ellos mismos? Bueno, eso es parte del final de los tiempos, mi querido Jorge. Estamos en el final de los tiempos y a medida que avanza el tiempo, habrá más enfriamiento de la fe y más alejamiento de la palabra. Y incluso disculpe, incluso hasta llegan a odiar a uno. Yo he estado en 2 iglesias, estuve compartiendo con un pastor anciano de más de 40 años en el evangelio y traté de inculcarle, de decirle, no, pastor, está actuando mal, está haciendo mal, y terminó siendo enemigo mío que se paró en el púlpito y dio una prédica diciéndome que aquellos trátalos como a carnal. O sea, agarró ese versículo, se lo tomó como para ametrallarme, atropellarme a mí, según él, con la palabra, pero lo que hizo fue un daño a la congregación, porque yo estaba tratando era de que él entendiera que no es la doctrina que él se está basando, sino que la doctrina es lo que habla la Biblia, y que pocos han llegado a tener ese discernimiento o entender, porque a mí me costó en alguna oportunidad lograr entender esta doctrina, pero llegó como que Dios me dio una cachetada y me dijo, o entiendes o entiendes, y me tocó aprender esta doctrina que le doy gracias al Señor por habérmela mostrado. Amén, amén. Manténla siempre así, manténla siempre así. Que Dios te guarde. Amén, Roberto, papá. ¿vas a decir algo? Ahí te veo tu mano levantada. Amén. Cuéntame, Roberto. Amén.
Amén. Bueno, dos cosas importantes de señalar. Por supuesto, no pasar por encima de lo que usted ha enseñado, al contrario, fortalecerlo un poco. Me doy cuenta cuando algo no es de Dios, se destruye sola. El video que usted mandó con relación a la iglesia, a la catedral de vidrio, podemos ver el resultado final. A la final ese ministerio fracasó y la terminaron comprando los católicos. Ellos se apoderaron de ese templo. ¿Por qué? Porque el final no está el respaldo de Dios ahí, ¿ya? En una parte de la palabra, no recuerdo exactamente dónde, que estaban si perseguían o no perseguían a los discípulos, y hubo un personaje que dijo, no los persigamos, porque si no son de Dios, se van a destruir solos. Pero si son de Dios, no vaya a hacer cosas que estemos luchando con Dios mismo. Entonces podemos ver el resultado de ese ministerio que fracasó, que quebró, porque no estuvo el respaldo de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque no estaba Dios ahí. Sacaron a Dios, al Dios de la gracia, al Dios perdonador, sino que ya cambian estos lenguajes para adaptarlo a los tiempos de hoy en día. Entonces, nosotros como líderes tenemos que fortalecernos justamente con estos estudios apologéticos que nos van a confirmar los tiempos que estamos viviendo, que netamente son tiempos proféticos con relación a la apostasía, son señales del fin. Es lamentable que igual hay personas que incluso son líderes, pero con ignorancia, caen en ese juego y lamentablemente caen y se terminan destruyendo para sí mismos, comen juicio. Lo otro, nosotros que nos proponemos a estudiar esto para fortalecer más el celo de Dios en nuestras vidas, es importante señalar que nos vamos a ganar enemigos, por decir la verdad. Y lo mismo pasó con los profetas, que todos murieron en manos de su propio pueblo, y lamentablemente vivimos en un tiempo donde hoy en día le predicamos a los mismos evangélicos de sus errores doctrinales que han adquirido, en vez de rescatar a los pecadores que aún necesitan salvación. Eso, siervo. Gracias, mi querido pastor Roberto. Sí es verdad, ¿no? Lo que él dice, ¿no? Ahorita, inclusive, yo no sé a quién escuché, a un pastor en Ibagué, un pastor de sana doctrina, dijo lo siguiente. Dijo él, todo pastor después de los 15 años de ministerio tendrá que pedir perdón públicamente por las barbaridades que predicó. Es lo que dijo él, Dios mío, y la gente quedó impactado y no lo tomó tan en serio, ¿no? Pero ya haciendo un análisis, ya pasando el tiempo, uno dice, es verdad, ¿no? Realmente eso es así, porque yo cometí unos errores terribles en cuanto a la doctrina, porque yo, como soy criado en la palabra, uno siempre predica lo que uno escucha, ¿no? Y uno de niño y de adolescente y joven siempre escucha y repite lo de sus mayores, ¿ya? Y a medida que uno avanza en la edad y la responsabilidad ya de la conciencia y la independencia, y uno dice, oye, no, ha estado mal lo que yo dije. Y por eso yo he pedido perdón públicamente a la iglesia también, porque yo tengo libros, yo he escrito algunos libros, y hay libros que yo escribí que jamás me gustaría que los leyeran, jamás. Porque los escribí cuando yo tenía 17 años. Imagínate qué podría tener yo de madurez en 17 años. Y una vez yo estaba en Bogotá y un pastor quería conocerme y me hacía preguntas porque él quería que yo predique, pero estaba con miedo, indeciso de quién era yo. Y yo veo que detrás de él estaban mis libros. Y yo le digo, ahí están los libros míos, usted los ha comprado. ¿De verdad? ¿Tú eres Sandro Rueda? Sí. Ah, pero estos libros yo los leí hace años, me acuerdo. Yo decía, Dios mío, que no se acuerde lo que leyó. Entonces hay cosas que uno habla, ¿no?
pero bueno, para eso estamos aquí, para crecer y aprender, y que no hay maldad deliberada para causar daño. Así que estamos aquí aprendiendo y mejorando, ¿no? Así que gracias por esos datos que me están dando. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a terminar entonces. ¿Qué les iba a decir? Les he enviado algunos libros buenos. No todos son buenos, pero hay algunos libros que sí me gustaría que leyeran esto. Más allá de la seducción, que se los envié. Léanlo, por favor, y léanse también este de aquí. Cristianismo en crisis. Este libro es, pero lindo. Tiene 400 bibliografías, citas bibliográficas, y este de acá tiene 600. Y te va a llevar a unos contextos muy buenos para que conozcas el soporte de lo que ellos dicen. Así que les invito. Ahora, si lo puedes comprar, mejor, cómpralo. Cómprate esos libros y que tenga un ministerio apologético muy maravilloso. ¿Ok? Así que vamos a la segunda clase. Faltan 10 más. Son 12, no olviden. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Dios bendiga, Pastor Sandro. Un Todos. abrazo para todos. Dios los Amén. Bendiciones. Gracias, pastor. Ya les Gracias envío, por su ya les envío, apenas el Zoom envíe, los paso a Facebook, a YouTube y los envío. A veces me demoro porque demora en enviarme los enlaces estas plataformas. Así que ya les envío. Bendiciones. Gracias, Pastor. pastor. Por favor, Amén. César. Amén. Bendición. Bendiciones. Bendiga.